y negociación. Vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con el mando, con la parte más alta de las, sobre todo de los esquemas organizacionales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con autoridad, poder y liderazgo, ¿sí? En principio, lo que quisiera es ver la parte, definir la parte de lo que es lo que se define como poder, ¿no? Dentro de las organizaciones. ¿Quién puede decirme algo que es lo que entiende por poder? Sinónimo de autoridad. La autoridad, ¿sí? Normalmente a uno le otorga el poder, ¿sí? La autoridad, digamos que tiene más que ver con el cargo, con el puesto, y el poder en realidad es una capacidad que puede o no tener una persona, aun cuando no tenga autoridad, ¿sí? Digamos, o poder en el sentido amplio, así, digamos, es una capacidad, ¿sí? Que tiene un individuo, una persona, ¿sí? O un grupo, para influir en la conducta, en los actos o en la vida de otro individuo, otro actor, ¿sí? De forma que B, el segundo individuo, haga lo que el individuo que tiene poder quiere. ¿Se entiende? Eh, es muy amplio, muy abstracto esa definición, pero, digamos, desprende un poco de lo que es la autoridad. Sí, la autoridad, con un cargo de autoridad, otorga poder a la persona que lo ocupa ese cargo de autoridad, ¿sí? Pero, en principio, lo que se puede decir que el poder es una capacidad, ¿sí? O también puede ser caracterizado como un potencial. Es decir, que uno lo puede tener y no usarlo, ¿sí? O sea, no siempre se ejerce el poder. Eh, y relacionado con lo que vamos a ver después, con la parte del liderazgo, ¿sí? Cuando existe una relación de dependencia entre estos individuos, eh, ahí sí interactúa esta parte de autoridad, ¿sí? Porque el que tiene el poder dominante, por decirlo de una manera, es quien controla los grados de libertad, por decirlo de una manera, que tiene la otra persona, ¿sí? Eh, de las organizaciones, los distintos tipos de organizaciones que existen, tienen diferentes maneras de ejercer y controlar el poder, ¿no? Algunas pueden ser más drásticas o no, depende del tipo de organización y de la finalidad del objetivo, ¿sí? Ahora, como les decía, que el poder, ¿sí? Es algo que puede o no tener la persona, eh, existen varias maneras o varias fuentes, ¿sí? Desde donde puede establecerse este poder, ¿sí? Existe, como veíamos al principio, un poder formal, ¿sí? Que deriva de, de un puesto, un cargo, ¿sí? Ocupado por un individuo o un grupo de personas, la gerencia, por decirlo de una manera, los gerentes, ¿sí? O el directorio, ¿sí? Y es un poder otorgado de manera formal por la organización. La organización determina que la persona que esté en este puesto tiene este poder, ¿sí? Y ese poder normalmente está relacionado con generar obligaciones, ¿sí?
poder definir recompensas, ¿sí? No sé, definir los objetivos, controlar flujos de información, eh, etcétera. O sea, tiene poder de definir la vida, en este caso una organización, dentro de la organización de los individuos que están por debajo de la escala, ¿sí? Después existen otros tipos de fuentes, ¿sí? Una fuente de poder coercitivo, ¿sí? El cual una persona trata de influir en en la otra persona en base al temor, ¿sí? Cuando se dice que alguien, ¿Poder sí, cuánto? coercitivo, ¿sí? Coercitivo. Cuando alguien actúa bajo coerción, ¿sí? De otra persona, ¿sí? Eh, el chantaje es un tipo de poder coercitivo, ¿sí? Eh, existe el poder de recompensa, ¿sí? Que lo tiene aquel que tiene la posibilidad de otorgar alguna recompensa, ¿sí? Por alguna acción. Eh, el poder legítimo, que es similar al poder formal. El poder de la información, ¿sí? Que es, lo tiene aquel que tiene acceso a cierta información, ¿sí? Y que puede controlarla. Y después están las fuertes más intrínsecas a la persona en sí misma, ¿sí? Que son, es lo que se llama las fuentes de poder personal, ¿sí? Que son basadas en las características de los individuos. Por ejemplo, el poder que tiene un experto, una persona que tiene experiencia, ¿sí? Lo tiene por lo que es y no porque se lo dé el cargo, ¿sí? En una organización, una fábrica donde hay mucha gente, puede ser que una persona que no tenga un cargo ni siquiera de supervisor, pero que está hace muchísimos años, tiene un poder de la experiencia y del conocimiento que no lo tiene otro, ¿sí? En determinados aspectos. Y muchas veces actúa como consultor interno en algunas cosas, ¿sí? Eh, el poder que se llama de referencia, ¿sí? Que es similar al del experto, pero que no está conformado por la experiencia, sino por el conocimiento, ¿sí? Entonces, es una persona que se la toma como referencia, ¿sí? Para ciertas definiciones o para alguna consulta o algo por el estilo. Y después está el poder carismático que se denomina, está relacionado con lo que vamos a ver después, con lo que es el liderazgo carismático. Y es el poder que tiene ciertos individuos, ciertas personas, ¿sí? Por su forma de expresarse, por su forma de actuar, el trato que tiene y demás, ¿sí? Esas son las fuentes de poder, ¿sí? Que digamos, se definen dentro de lo que es una organización y que pueden estar relacionadas o no, como les decía, por un puesto, ¿sí? Algunas están relacionadas con el puesto y otras están relacionadas con eh, la persona en sí misma. Les pregunto, eh, en, en su, en su ámbito laboral, ¿qué personas ustedes creen que ejercen el poder, ¿sí? ¿Dónde ven ustedes el poder desde el punto de vista personal, ¿sí? ¿Y en qué lo ven? ¿Sí? Un ejemplo que tengan. ¿Y qué personas tienen un poder formal, pero que si no tuviesen ese puesto no podrían ejercer ningún poder personal? En mi caso, Sí, hola.
tiene un poder desde la persona y no desde el puesto, desde el cargo. Es un par tuyo, por decirlo de una manera. Bien. No es un supervisor, nada por el estilo. Bien. Bueno, igual, profe, el gremio o el sindicalista siempre tiene un poder igual ahí, me parece, ¿no? Sí, Hasta no. tiene un poder intrínseco en la función, ¿sí? Pero hay algunos que se dedican, ¿sí? Meramente a lo gremial y otros que realmente, ¿sí? Se dedican a trabajar por el bienestar de los empleados. O sea, en este caso no le compete ni tampoco le es no está dentro de sus funciones organizar las vacaciones de sus compañeros. Sin embargo, yo creo que es una persona que, bueno, sabe que tiene ese poder de influir, ¿sí? Por ser delegado, ¿sí? Que si no lo fuera por ahí, esa tarea la haría porque es un compañero de trabajo, pero no podría influir en el capataz, porque no es delegado, ¿se entiende? Usa ese cargo, ¿sí? Para poder lograr un objetivo que de otra manera no lo podría lograr, pero intentaría hacerlo igual, ¿se entiende? Bien. ¿Se entiende? La diferencia entre el poder otorgado por un puesto y el personal, ¿no? Sí, Florencia. Sí, que yo iba a decir que para mí, no sé si tiene algo que ver la personalidad. Igual hoy en día los sindicatos manejan más la empresa que por ahí que una persona que tenga el poder. Eh, Sí, muchas veces es la percepción, ¿sí? Yo siempre, por la experiencia que he tenido, digamos, los gremios en las empresas controlan lo que las empresas dejan que se controle. Claro, a veces yo hablo por conocimiento. A veces ni siquiera Ujú. hace falta ir a recursos humanos para charlar algo, sino lo charlas con el delegado. No me parece apropiado, pero se manejan de ese modo. Sí, lo que pasa es que por ahí, digamos, uno termina acudiendo, a veces pasa, sucede en las organizaciones que tienen mucho personal, terminas acudiendo al delegado porque eh, te escucha. Y si tuvieses que ir a pedir un reclamo o algo a la oficina de recursos humanos, tenés que pedir y bueno, vení mañana y vas y cuando van están en una reunión y no te pueden atender. Entonces se genera un desgaste en esa situación que uno dice, bueno, encima de que tengo el problema, no me atiende, entonces vas al delegado ya con dos quejas. Mira, tengo este quilombo y encima ya fui y no me atienden. Entonces ya es un reclamo con otra fuerza. Pero, pero sí, o sea, que los gremios tienen un poder determinado, ni hablar, pero desde lo formal, al menos en mi experiencia, actúan hasta el punto que las empresas les permiten, ya, o sea, si las empresas ponen un freno, eh, no pasa de ahí, ¿no? Bien, ¿alguno quiere hacer un comentario más? Bueno, entonces existe una relación, ¿sí? Entre la dependencia y el poder, ¿sí? Y es lógico que cuanto más dependa un individuo de otro, o sea, el individuo Juan de Andrea, por decir algo, ¿sí? Más poder va a tener Andrea sobre Juan, ¿sí? Eh, digamos, la dependencia que se crea, ¿sí? Eh, aumenta, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cuando
dependés del grupo, por ejemplo, para poder lograr sus objetivos, cuando no, cuando el recurso es importante, ¿sí? Digamos, el empleado, ¿sí? Es el que puede llegar a controlar esa dependencia. ¿Sí? Bueno, me voy, cambio de trabajo, no quiero esto, porque uno ya sabe que es importante, que lo consideran importante, entonces eso hace que uno pueda elegir, ¿sí? Si, si los recursos son escasos, también sucede, ¿no? Cuando hay pocos recursos con conocimiento, pasa algo parecido. Entonces, esos recursos pueden controlar, ¿sí? La dependencia y el poder del jefe, el supervisor, el capataz y demás, ¿sí? Entonces, la relación entre el poder y la dependencia, ¿sí? Va de la mano de las capacidades, ¿sí? Del subordinado, por decirlo de una manera. Esa es la parte más importante, ¿sí? El poder del conocimiento, de la información, de la experiencia, ¿sí? Hace que uno pueda controlar, ¿sí? El poder que las autoridades de la organización tienen sobre uno mismo. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bien. Y bueno, para ejercer el poder, ¿sí? Como todo, hay tácticas, ¿sí? Que forman parte de una gran estrategia. La estrategia es la que define, digamos, los lineamientos y demás, pero para ejercer el poder existen tácticas, ¿sí? Eh, ¿cuáles creen ustedes? Imagínense que ustedes tienen que ejercer poder sobre alguien, ¿sí? ¿Qué, qué cosas, ¿sí? Tácticas ustedes emplearían? Tácticas motivacionales. Motivacionales. Bien. Pero, ojo, yo no quiero convencer, ¿sí? A alguien, ¿sí? Acá me dicen persuadir, ¿sí? Eh, la parte motivacional y persuadir, digamos, la táctica, lo que conforma esas acciones, sería una táctica de negociación, ¿sí? Negociar con el otro para que cumpla los objetivos, bueno, motivarlo, ¿sí? Tratar de influir, ¿sí? Pero es parte de una negociación. ¿Qué quiere decir? Que el otro va a entregarme algo a cambio, ¿sí? Una de las tácticas que más se piden, ¿sí? Es la razón, el conocimiento. ¿No creen? Sí, sí, conocimiento. Cuando alguien trata de ejercer poder sobre ustedes, ¿sí? A ustedes les interesa saber por qué es esto, qué sucede acá, ¿sí? Y el poder de la razón, la táctica del poder, la táctica del conocimiento, ¿sí? De la razón, es importante. Es sin duda la que más, una de las que más reclamada puede ser justamente por los recursos, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Libertad de decisión puede ser. ¿Cómo? Libertad para decidir. Sí,
entraría un poco dentro de lo que es negociación, ¿sí? O sea, eso es algo que yo te otorgo. Otra táctica, por ejemplo, puede ser, eh, ¿vieron cuando alguien habla del amiguismo? Uf, Que, sí, conozco. que un jefe intenta hacerse amigo de los subordinados para influir. Bueno, esa es una táctica también, ¿sí? Es la más vieja quizás, ¿no, ¿Y profe? Es la una de las más táctica viejas. la táctica del miedo? Sí, sería, qué sé yo, ejercer poder a través de sanciones o de castigos, ¿sí? Sí, sí. Eh, Otra táctica, por ejemplo, puede ser o sea, o lograr una coalición, ¿sí? Es decir, sumar adeptos, ¿sí? Que sean pares míos para poder influir en los demás, ¿sí? Entonces somos varios los que tratamos de influir el poder, o bien eh, aliarme a una autoridad superior, es decir, no solo lo pido yo, sino que lo pide la gerencia. Es un clásico, ¿no? ¿Lo vieron eso? Sí, profe. Sí. Bien. Y después está una que es muy usada, ¿sí? Sobre todo para influir en los subordinados, es lo que se denomina asertividad, ¿sí? Que es eh, expresar, ¿sí? Que los subordinados entiendan, ¿sí? Cuál es la postura o la opinión personal de la autoridad, ¿sí? Eh, a mí, particularmente, en lo personal, me ha sucedido varias veces nada, o sea, uno cuando está en lo que se denomina el espacio de rangos medios, eh, existen muchas veces lo que habríamos hace un tiempito como conflictos de intereses, ¿no? Que a uno le piden algo eh, que muchas veces uno puede no estar de acuerdo. Trata de, digamos, disfrazar la cosa, ver cómo hacer para que digamos, lo que me están pidiendo, bueno, que no sea tan así, bueno, tratar de influir en los superiores para decir, bueno, pero no, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Yo conozco el equipo, ¿sí? Y esa negociación tiene un límite, ¿sí? Y el límite es la flexibilidad que puedan tener los superiores. Y una vez que uno logra tratar de llevar la mayor cantidad de agua para su molino, bueno, hay que trasladar esto a los subordinados. Y bueno, la asertividad es algo que a uno lo ayuda para lograr que se cumpla con lo que se pide, aun cuando los subordinados sepan que uno no está de acuerdo, ¿sí? Pero que no hay otra forma de seguir adelante que no sea haciendo lo que se nos pide. ¿Se entiende esto? Y una pregunta, ¿no? Por un Sí. caso particular que yo tengo. Porque también, más allá del liderazgo y del rol, hay una parte que yo considero tipo una logia, un trabajo en conjunto, en este caso de un departamento donde yo laburo de logística, donde la rueda funciona, Ojo con, no confunda el liderazgo, ¿sí? no, pero Con es poder. pero es un liderazgo o un poder en conjunto, porque yo lo digo como una logia, no dentro Ujú. de donde trabajamos, pero bueno, no tiene nada que ver, pero me estoy picando ahí, en el No, no, liderazgo no. puede ser de uno, Sí. pero en este conjunto de personas, hablaba hoy con una compañera, ex compañera de trabajo, eh, es un grupo de personas, es una logia, y van en conjunto, y hay gente que va tomando poder sin tener los conocimientos. Por eso mucha gente se va, ¿no? De ese sector en particular. Bien. Para caracterizarlo y entenderlo. Es un grupo de personas que está hace mucho tiempo en la empresa. Sí, ponele promedio 5 o 6 años. Bien, hace 5 o 6 años. Vos decís que actúan como una logia porque lo que estás intentando decir es que se autoprotegen entre ellos. Exactamente, y el
gerente, que es Que está un por encima es de ellos. gerente, sí, que sería la cabeza de la logia junto a la otra gerenta, es gente muy, muy guitarrera. Ya me río porque lo veo de ese punto y no soy el único. Entonces, y ahora es gerente ejecutivo, este muchacho. Pero bueno, son cosas que yo lo cuento de mi Mirá, organización en particular. a ver, todas las organizaciones a veces son como familias, ¿viste? Son un mundo y tienen sus cosas, ¿no? Hay organizaciones en las cuales estas situaciones están mucho más controladas. ¿Qué quiere decir? Que los puestos están más definidos, las capacidades de decisión están más definidos, hay más control cruzado, controles por oposición. Entonces es muy difícil, ¿sí?, que se pasen ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces, en organizaciones en las cuales los límites están un poco más difusos, no están bien definidos, no están definidos los roles, no están definidas las capacidades de decisión de los roles, que eso es muy importante y que muchas veces se tarda mucho en definir en las organizaciones. ¿Qué quiero decir? Hay una capacidad de decisión que puede llegar a tener determinado cargo, ¿sí? Y que generalmente está medido en plata, ¿sí? Hay roles que pueden definir un aumento de sueldo o no de los subordinados. Hay roles que pueden definir, ¿sí?, la aprobación de una compra o no, o el pago de una factura de un proveedor o no, ¿se entiende? Entonces, generalmente ese poder de decisión, ¿sí?, está definido, está, digamos, medido en dinero, ¿sí?, en términos de dinero. Entonces, si esos roles no están definidos, ¿sí?, a veces suceden estas cosas. Para que estas cosas no sucedan, lo que hace falta es control. Y lo que probablemente no suceda es que haya control. Cuando las cosas van bien en las organizaciones, los números cierran y demás, es natural que los controles se hagan más laxos, ¿sí? Cuando las cosas no empiezan a andar tan bien, que empieza digamos, a escasear los recursos, que los negocios no cierran como deberían cerrar y demás, uno empieza a ver, ¿sí?, y empieza a buscar por dónde se me está escapando el agua, ¿se entiende? Entonces, este tipo de situaciones, desde mi punto de vista, lo que sucede es que hay una mala administración, ¿sí?, desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de definiciones, ¿sí?, de la estructura organizacional. Ahí es donde entra la auditoría. Sí, lo que pasa es que una auditoría, ¿sí?, que son esa banda de tipos que te caen durante 15, 20 días, se te sientan al lado, te preguntan de todo. Una auditoría es como cuando decís, bueno, un fin de semana limpio toda la casa y empezás a sacar y que listo, la limpiaste, fantástico. Quedó re linda, te sentás a ver la tele. ¿Y cuánto dura esa limpieza? Claro, yo, por ejemplo, comentario donde yo trabajo, Mm. por el tema de la pandemia, no había auditoría. Ahora empezó auditoría en la empresa, una logística donde estoy, un centro de distribución, pero antes de la pandemia nosotros teníamos auditoría, estaba todo el día adentro de lo que vendría a ser la bodega. No, está bien, puede ser. La auditoría permanente, digamos, eso Entonces es. era como que la parte gerencial y la parte de los jefes, todo es como que había un poco más cuidado, había un poco más de control, ¿no? Claro, pero cuando vos, o sea, son dos extremos, ¿sí? La auditoría permanente y la auditoría que la haces una vez por año, ninguna de las dos sirve, ¿sí? Ujú. ¿A qué me refiero? La organización debería funcionar bien porque tiene que funcionar bien, no porque hay alguien que te está controlando todo el tiempo. ¿Se entiende? Es obvio y es natural en el ser humano que cuando no se lo controla, ¿sí?, nos pasaba a todos nosotros en el colegio, cuando el profesor, la maestra se iba, empezaba con un murmullo y
al minuto y medio era un descontrol el aula. ¿A quién no le sucedió? Pero con el pasar del tiempo, digamos, eso se va controlando, ¿sí? Porque uno ya tiene otras nociones del deber y de las cosas que están bien y que están mal, ¿se entiende? Ahora, en una organización, si vos tenés una auditoría permanente, ¿sí? Con el único objetivo de controlar, nada, tu organización no funciona bien. Si vos tenés una auditoría permanente que tiene un objetivo de siempre encontrar los puntos para mejorar, que existe eso, son auditorías de calidad, ¿sí? Bueno, está perfecto, pero si el único objetivo es controlar que se hagan bien las cosas, ¿sí? Es como que tenés personal de más. Yo estoy trabajando, tengo un supervisor que me dice lo que tengo que hacer y aparte tengo un auditor que se fija a ver lo que hago. No, me voy a trabajar a otro lado. O sea, si vos tenés que estar mirándome todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer, ¿para qué me contrataste? Yo sé hacer lo que estoy haciendo, ¿sí? Y lo voy a hacer bien. No necesito a alguien al lado que me esté controlando. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí. Entonces, las auditorías, bueno, lo que generan, ¿sí? Muchas veces es el miedo a las sanciones, a los castigos y demás, porque uno dice, acá van a encontrar. Y cuando uno piensa eso es porque tiene un muerto en el placar, como se dice habitualmente, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que les comentaba, es como cuando a mí me sucede muchas veces, ahora no, porque por ahí es un poquito más cortado el diálogo y demás, pero en las aulas, muchas veces en determinadas materias terminás hablando algo de política, por decir algo, por ejemplo, y nada, como docente es difícil, pero digamos, digamos, uno no tiene ni que adoctrinar ni nada por el estilo, pero sí es importante dejar sentado claro cuál es el pensamiento de uno, como para que no se tome, ¿sí? Algo que uno está explicando como tendencioso hacia cierto lugar, ¿no? Uno tiene que ser neutro en las explicaciones y en lo que sea. Ahora, la asertividad lo que permite es que el subordinado conozca, ¿sí? La opinión personal, pero también permite que después de eso, decir, bueno, yo estoy con ustedes, pero hay que hacer esto. Esa es una gran táctica y herramienta para el poder, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Bien. Básicamente, entonces, lo que vemos es que el poder es una capacidad o un potencial, ¿sí? Que puede estar definido desde el puesto, ¿sí? O bien desde lo personal, desde las capacidades personales, ¿sí? El liderazgo, ¿sí? Es algo diferente, ¿sí? Eh, ¿qué creen que es el liderazgo? Una cualidad personal de cada persona. Es una cualidad, una capacidad, ¿sí? También. Eh, ¿qué, qué diferencia hay? O sea, ¿cualquier persona con poder es un líder? No, eso no. No. Bien, yo les digo, cualquier persona con poder es un líder, ¿sí? Ahora, el problema está en que uno dice no, porque uno tiene una idea de liderazgo, ¿sí? Y cuando no está relacionada con el poder, ¿sí? Uno intenta, eh, uno quiere que el líder que uno tenga, ¿sí? Tenga ciertas cualidades y que no estén relacionadas con el poder, o sea, que no sea un líder por imposición. Pero
Dicho todo esto, para que se entienda, o sea, toda persona con poder es un líder, ¿sí? De ahí que no nos guste es otra cosa, ¿se entiende? O que lo O sea, sepa líder ejercer bueno. también. Pero ser líder y tener liderazgo es lo mismo. Ser un líder es una cosa, ejercer el liderazgo o Es tener otra. habilidades de liderazgo es otra, ¿sí? Claro. Pero es indudable que un presidente es un líder. Sí. Seas del color político que sea, Sí, pero sí, es un sí. líder. Uno, aunque no lo hayas votado, ¿sí? Y está impuesto por el poder, porque está puesto a la fuerza, o sea, no todos lo eligieron, pero es un líder. Eh, el liderazgo, ¿sí? Es algo que es una capacidad, como les decía, que se estudia desde hace 100 años más o menos. Eh, y básicamente, ¿sí? Es una capacidad que se tiene para guiar, ¿sí? Y alcanzar los objetivos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre el liderazgo y el poder, y el que ejerce poder, ¿sí? Es que aquella persona que ejerce liderazgo sin tener poder, ¿sí? Logra guiar y logra alcanzar los objetivos, ¿sí? Pero haciendo que los individuos, los colaboradores, los seguidores lo hagan de forma voluntaria, ¿sí? Logra persuadir, como decía un compañero o una compañera, eh, de manera positiva, ¿sí? Sin ejercer ningún poder. ¿Se entiende esto? Sí, es como que le puede llegar a la gente lo que él pretende o lo que quiere ejercer, que la gente lo pueda comprender y lo acompaña. Para mí puede tener poder y puede saber mucho de liderazgo, de ahí que lo sepa usar y influir en la gente cómo es el liderazgo es otra cosa, ¿no? Por eso, hay que distinguir lo que es una persona con poder de un líder, ¿sí? De una persona que ejerce el liderazgo. Una persona con poder es un líder, ¿sí? Es un tipo de liderazgo, ¿sí? Que tiene un rasgo, ¿sí? Principal, que es la autoridad. La autoridad es un rasgo del liderazgo. Ahora, con el tiempo se eh, han ido ganando terreno otras, ¿sí? Eh, cualidades del liderazgo, ¿sí? Que van más desde el punto de vista de lo carismático, eh, lo trascendental, ¿sí? Es decir, no tanto orientado a la autoridad y al poder, sino más bien a los rasgos personales. Entonces, cuando una persona ejerce poder, una persona que tiene poder, te decía, es un líder que puede no gustarnos, pero es un líder negativo, pero es un líder al fin. Hay líderes que se construyen, ¿verdad? Sí, sí. Bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Surgen solos? ¿La gente los empieza a ver y digamos, lo consideran un líder? Pienso que la personalidad de la persona, el carisma, ¿no? Para poder llegar a la gente, Hay que lo líder, pueda hay líder responder en el natural. momento que lo tenga que responder. Sí. Bien. ¿Qué Hay fuentes de poder? líder naturales y líder puestos por cuestión de conocimiento o no sé, o experiencia, como quiera llamarlo. Bueno, a eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué fuentes de poder, se acuerdan lo que vimos hace un ratito? ¿Creen importantes en un líder?
el conocimiento. El carisma. Bien. O sea, el poder del experto, lo que hablamos antes, ¿no? El referente, ¿no? Sí, profe. Yo personalmente, de eso, mi hermano le toca ser líder y él me cuenta que le cuesta un montón, porque no le Pero gusta una cosa es que, eso, bueno, pero lo pusieron por base a la experiencia que tiene. ojo. Porque, digamos, en las organizaciones modernas, diría yo, las organizaciones clásicas tenían una forma bien triangular, bien marcada, como estuvimos viendo hace un tiempito, en la cual los cargos clásicos eran gerente, directores, ¿sí? Directorios, gerentes, jefes, supervisores y la línea de operarios, ¿sí? Podía haber un capataz, un jefe de turno, ¿sí? Que el jefe de turno reportaba a un jefe, ¿sí? O un supervisor de turno, y ese reportaba a un supervisor. Podía haber, o sea, había cargos que eran intrínsecos, pero que uno no cobraba más por ese cargo, ¿sí? Eh, Sucedía mucho en los grupos de trabajo, ¿sí? Que siempre había alguien que naturalmente eh, ejercía el rol de, llamémosle, capataz o supervisor, ¿sí? Y todos lo consideraban en esa tarea, en ese rol, pero la persona lo hacía de forma natural, porque había un espíritu en él, en lograr un objetivo, en que el equipo trabaje bien y demás. Los demás lo consideraban un referente, ¿sí? Ahora, a medida que han surgido estas organizaciones, las organizaciones han evolucionado y empiezan a existir estos actores que empiezan a decir, bueno, a ver, viene el supervisor, ¿sí? Y antes nos hablaba a los 6 tipos que estábamos acá y nos decía qué es lo que había que hacer. Y nosotros lo hacíamos. Con el tiempo, el supervisor fue viendo que un integrante del equipo, ¿sí? Naturalmente tomaba el rol de referente, ¿sí? Eh, Sucedía cuando entraba alguien nuevo al equipo y demás. Entonces, bueno, podía traducirle en el lenguaje más coloquial, más de la calle, por decir de una manera, lo que los supervisores querían. Entonces, con el tiempo, el supervisor, ¿qué fue haciendo? Fue tomando directamente este referente y decirle, bueno, che, mira, hay que hacer esto ahora. Están los fierros, qué sé yo, hay que tornear esto, hay que hacer estas piezas y demás. Ahora, esa persona, ese referente, con el mejor espíritu, tomaba lo que le decía el supervisor y decía, bueno, muchachos, nos pidieron que hagamos esto. Iban. Ahora, ¿él tenía la responsabilidad de trasladar una orden? No. Sucedía de forma natural, ¿sí? Porque la organización así lo permitía. Y con el tiempo estos referentes, estos expertos y demás, fueron diciendo, bueno, pará, o sea, vos me estás a mí imponiendo una responsabilidad porque vos viste en mí una capacidad, pero no me la estás reconociendo. Entonces empiezan a aparecer estos puestos intermedios, como líder y demás. Se le pone el nombre de líder, pero no quiere decir que sea un líder, ¿sí? Ahora, cuando no surge de forma natural y se impone, ¿sí? Bueno, muchas veces suceden estas cosas como la que me comentás, que a la persona de golpe, digamos, se le otorgan ciertas responsabilidades, ¿sí? Del manejo del grupo y demás, y no logran enganchar.
¿o no? Claro, claro. Eso es lo que le está pasando. Donde yo trabajo ahí tenemos esa metodología de trabajo, coordinador, líder de equipo, pero hay una rotación de turnos, turno mañana y turno tarde, y más allá del manejo, como explicaba el compañero, de la gente, también tiene que ver mucho, bueno, la gente en sí. Por ejemplo, el turno tarde es redócil, el turno mañana no. Pero más allá de que roten, ahí también se ve el rol de líder, en este caso de este chico que trabaja con nosotros. A ver, ¿Puedo decir sí, más? escucho. No, yo decía, ¿por qué todo esto lleva a que el que tiene más poder, más carisma y todas esas cualidades o características, cuando en realidad para mí es, che, ese es tu supervisor, hay que seguir las órdenes en un taller. Che, les damos, o sea, toma, este es el plano, hay que hacer esta pieza. Y los 5 torneros hacen ese trabajo, o sea, no, ¿por qué el líder que esto y que el otro? No. O sea, eso ya es una cosa del humano, digamos, de que es medio rebelde quizás. Porque si no, digo, no debería funcionar así. Este es A tu ver, jefe y punto. ustedes vieron, yo les recomiendo si lo pueden ver, hay una película que se llama Talentos Ocultos, no sé si la vieron, ¿De la NASA no es ese? de la NASA. Trata Sí. de... mirá lo que les voy a- Entiendo al compañero, pero la función de líder, más allá de un coordinador, o un supervisor o un jefe, vendría a ser como no una mano derecha del jefe, pero es el que tiene la capacidad organizativa claro, de administrar un equipo de trabajo. A eso se refiere, en nuestro caso, ¿no? Yo lo veo de ese punto porque trabajo con ese tipo de personas. A ver. veces yo también con un supervisor el que te dice, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y lo haces, te guste o no te guste, pero lo tenés que hacer porque es tu jefe. El líder es como que es el lazo más humano del supervisor o del jefe. ¿Qué les quería comentar yo de esta película? Esta película, nada, es la historia de 3 mujeres negras que trabajan en la NASA en la época que se estaba desarrollando los vuelos al espacio, cuando nace, cuando empieza la NASA, ¿sí? Imagínense 3 mujeres negras, en un mundo de blancos, ¿sí? De hombres blancos. Entonces, hay una, en un equipo de trabajo, hay una que naturalmente las compañías la reconocen como la supervisora, ¿sí? Y sucede esto que les comentaba, la jefa del sector y demás, en lugar de repartir el trabajo y hacer el trabajo de jefe, de repartir el trabajo entre todos, ¿sí? La tomaba a esta mujer como la supervisora y no se le pagaba un sueldo de supervisora, no tenía la categoría de supervisora ni nada, ¿sí? Y decía, bueno, toma, repartí este trabajo entre las chicas. Entonces, la mina se empieza a quejar. Decía, bueno, che, ¿cómo estás? Y bueno, vení vos y repartí el trabajo, hacé tu trabajo. Entonces, por ahí surge. ¿Qué diferencias hay normalmente en las organizaciones, en estos líderes o coordinadores, ¿sí? Y los supervisores? Son, las diferencias normalmente están en ciertas funciones. Por ejemplo, un supervisor puede participar de una selección de personal. Un líder no. A un líder le imponen un grupo de trabajo. ¿Sí? Eh, eh, maneja dinero de presupuesto para compras, ¿sí? Puede manejar proveedores. Los líderes no. Entonces, ¿qué sucede? Esta figura de líder coordinador, ¿sí? Surge a partir de este tipo de situaciones, ¿sí? En las cuales se le reconoce monetariamente una capacidad a una persona, ¿sí? A cambio de que cumpla una función un poco más que la que cumplía. O sea, estamos, no me sale la palabra, formalizando, ¿sí? Una capacidad natural que tiene, ¿sí? De guiar o de coordinar a un equipo de trabajo. Y la estoy poniendo en funciones, es decir, bueno, a partir de ahora vos vas a ser coordinador y te voy a pagar un poco más. Es un nexo entre el núcleo operacional y los supervisores y los jefes. Ahora,
A mí me tocó ser supervisor, me tocó ser jefe y demás. Y yo siempre en mi equipo de trabajo les dejé bien claro, ¿sí? Y esto, bueno, volvemos un poco a los ejemplos del fútbol, ¿no? Yo siempre se lo dejé bien claro a mi equipo. Si ustedes quieren, yo puedo trabajar 25 años acá o 25 minutos. Porque es así, ¿o no? ¿Qué piensan? Sí, eh, Totalmente. Entonces, todos los cargos de poder, ¿sí? Digamos, que manejan personal, se sostienen por el trabajo de sus subordinados, por decirlo de una manera, por sus colaboradores. No hay otra manera. Y la única manera de lograr, ¿sí?, que los colaboradores cumplan con los objetivos, ¿sí?, es ejerciendo un liderazgo que esté acorde a las exigencias y a los deseos de los colaboradores y, cuando es necesario, ejerciendo el poder. Porque hay veces que es necesario, porque sucede así. Es un balance. Una persona que tiene poder y que ejerce un liderazgo positivo es aquella que logra hacer este balance de manera más positiva posible, ¿sí? Que sabe cuándo hay que, hablando mal y pronto, cuándo hay que ajustar y cuándo hay que dejar que la gente sea libre. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, sí, en un sí. caso como el que me comentaba el compañero, de que a una persona lo imponen como coordinador, bueno, quizás a veces sucede que no lo hacen porque han visto una cualidad específica, sino que lo hacen porque no hay otra manera eh, de reconocer a la persona monetariamente. No se le puede, por ejemplo, no sé, con la gente que está sindicalizada, tenemos el tema de las escalas, entonces ya no se le puede pagar más. Entonces, pero yo lo quiero retener, no quiero que se vaya. Bueno, pongámoslo como coordinador. Y por ahí lo estamos castigando al tipo. O sea, vos Claro. creés que estás haciendo un bien, porque decís, bueno, lo quiero retener, no quiero que se vaya, pues parece un tipo valioso. Bueno, sentate, analizalo, fijate que es bueno, y a lo mejor lo tenés que poner en otro lugar, si es un talento. ¿Se entiende? Claro. Yo ahí, por ejemplo, en el caso nuestro, donde yo trabajo, hay una persona que se caracteriza porque la verdad que aprendió, porque quiso crecer o porque realmente el gerente vio que tenía un potencial y se le habla si quiere ser jefe, pero en el caso donde yo estoy en la empresa, que hay muchos centros dentro de la bodega, lo mandan a capacitar, le hacen hacer un curso, le hacen hacer un examen. Si pasa el examen, principalmente en la parte del examen es el liderazgo, Ujú. entra en función como jefe y bueno, desde ya lo que es el dinero, tuvo un dinero distinto ya a Ujú. lo que es el personal común, ¿no? Ujú. Pero en la empresa donde estoy, sí, le hacen hacer un curso, una capacitación y un examen, y tiene que pasar el examen para llegar a ser jefe. Lo mismo pasa para ser gerente. Pero eso es una capacitación, si es una formación, ¿sí? Lo cual no Exactamente. está mal, lo cual no está mal. Ahora, eso no hace que el tipo vaya a ser un buen líder, Y a ¿no? veces sí, a veces no. O sea, claro, o sea, no importa, sí, seguramente a veces sí, pero eso no te va a garantizar justamente que el tipo sea un buen líder, o que sea aceptado como líder, ¿entiendes? Y tiene que ser la personalidad de la persona, calculo, ¿no? Hay ciertas cualidades que son esenciales en un líder, ¿sí? En un líder positivo, ¿no? Primero tenés que saber, ¿sí? El saber, la sabiduría, la experiencia, eso es inherente al líder. Segundo, tiene que ser una persona ecuánime, tiene que tratar a todos por igual, ¿sí? Tiene que ser una persona humana,
tiene que tener sensibilidad emocional, por decirlo de una manera, y poder escuchar a las personas, no solo desde el lado de vista laboral, sino, a ver, poder captar cuando alguien le habla y decir, bueno, a vos te pasa otra cosa. Bueno, eso, ¿sí? Es esencial en un líder. Pero también tiene que ser una persona severa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que es, vamos a decirlo claro, blando, y de a poquito va a dejar de ser un líder. ¿O me equivoco? Tal cual. Nadie le va a responder. Entonces, es una situación, una capacidad que hay que alimentarla constantemente, ¿sí? Y la formación, ¿sí? No va a hacer que esa persona sea un buen líder, ¿sí? La formación lo va a ayudar, lo puede llegar a presentar cosas que uno no conocía y demás, o le puede llegar a presentar de manera formal cosas que, bueno, pero esto es algo que yo ya lo hacía, ¿sí? De manera natural, ¿se entiende? Entonces, la formación nunca está de más para mí, pero tiene que ir acompañada, ¿sí? De un análisis de los recursos, que eso es a veces algo que no se tiene muy en cuenta. En ciertos ámbitos de clases bajas, ¿sí? Sectores más empobrecidos, qué sé yo, ¿quién consideran ustedes que puede ser un líder? Hay una figura que casi siempre está en un barrio pobre y que se lo toma como líder. El puntero político. Sí, no el puntero. Los curas, Estaba bien, pensé que estaba mal. ¿no? Los curas, generalmente, digamos, los curas de los barrios pobres son tipos que están mucho tiempo en esos lugares, independientemente de la creencia religiosa que tenga cada uno. Hay que reconocer que terminan siendo líderes. O los curas o los pastores evangélicos, lo que sea, pero en esos lugares, ¿sí? Son considerados líderes. Ahora, la Iglesia Católica tiene infinidad de casos, bueno, ahora surgió esta semana, de curas que son abusadores y demás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En los lugares más vulnerables, ¿sí? Hay líderes que son parte de una organización mundial que tiene infinidad de abusadores. ¿Entienden a dónde voy? O sea, la formación, y más formado que un cura, creo que son los médicos, porque estudian un montón de años. La formación no va a garantizar, ¿sí? El análisis de las personas y ver a quién estamos poniendo en determinados lugares, ¿sí? Es algo que cuesta mucho hacer, sobre todo porque nadie quiere ponerse en el lugar de decidir, no, este va o este no va, ¿sí? Porque en definitiva terminás decidiendo eso. Me sucedió a mí en un trabajo que yo estaba, que la gerente de recursos humanos, ¿sí? Habían echado al director general, gerente general, y la gerente de recursos humanos estaba participando de la selección del nuevo director general. Yo le dije a mi jefe, me parece una aberración. ¿Cómo es lo mismo que yo decida quién va a ser mi gerente? ¿Sí? Pero bueno, nadie quería definirlo, ¿sí? Entonces, es complejo esta parte, pero sí es importante tener en cuenta que la capacidad, la capacitación, la formación no va a garantizar un buen liderazgo, ¿sí?
Y cuando en unas organizaciones se promueve a personas a puestos de liderazgo, puestos de poder, bueno, muchas veces falla esa promoción porque no se analiza bien los perfiles de las personas. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario? Sí, sí. Dame un segundito. Dos. Bien. Nos quedan 3 clases y después tenemos el 9 de noviembre, el segundo parcial, y el 16, el recuperatorio del primero, segundo de los dos, ¿sí? Déjenme ver. Bueno, examen, por favor. Por favor. ¿Cómo? ¿Cuándo es el segundo examen? El 9 Ah, listo, gracias. de noviembre. Los temas que vamos a ver en las próximas clases va a ser toda la parte de lo que es perspectivas, digamos, moderna, la administración en la actualidad, ¿sí? Los roles y demás. Yo después les voy a subir un estudio de caso donde se muestra un análisis de un caso de una empresa real o ficticia, no importa, con ciertas preguntas. La idea es que eso yo voy a poner como tarea, ¿sí? Que lo completen, ¿sí? Para, ya les digo, como fecha máxima les voy a poner el 26, que son 2 clases más, ¿sí? Es un ejercicio como el primer ejercicio que tuvieron en el parcial de estudio de casos, ¿sí? Pero relacionado a esta parte de procesos administrativos, como para que practiquen y vean que puede haber un ejercicio similar en el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta de todo esto que vamos hasta acá? Sí, una consulta, profe. Sí. Esto porque yo entré medio tarde en la clase, pero más o menos me prendí en lo que estaba hablando. Bien. Esto que estaba hablando, lo que estaba comentando ahora, ¿esto entra dentro del examen? Porque si es así, me quiero sacar una duda. Sí, entra. En lo que usted estuvo explicando, en Ujú. lo que es el liderazgo, en lo que se habló, el que es jefe, mayormente el trabajo del gerente, le alivia el trabajo al gerente, es como que el gerente delega un poco el trabajo de él, y justo hablando de si tiene liderazgo o no, si corresponde o no, ¿eso tiene que ver mucho con la vocación de la persona? Para A llegar ver, a cumplir ese rol, para responder, porque para ser líder creo que tiene que tener un poco de vocación para que los subalternos le puedan responder en el momento que él necesita de la gente para llegar al objetivo. más que vocación, lo que tiene que tener, digamos, toda persona que ocupe un puesto de poder, ¿sí? Que puede ser desde coordinador, líder, para arriba, supervisor, jefe, gerente y demás, tiene que tener ciertas capacidades, ciertas características. Una, ¿sí? ¿Sí? Es capacidad de influir, ¿sí? Poder influir en el otro, que es algo que nada, no es algo que se estudia, sino es algo que se tiene o no se tiene, que Sí, es le sale de uno. la capacidad que uno tiene en tratar de convencer al otro, ¿sí? Para, digamos, hacer que el otro haga lo que uno pretende. Es eso, es una capacidad. Digamos, sucede mucho que yo siempre digo que cuando uno intenta mejorar en los trabajos,
¿sí? Es como una escalera, obviamente. En una escalera, entre un escalón y otro, ¿sí? Hay un gasto de energía, ¿sí? Y entre el piso, que viene a ser la línea operativa, por decir algo, y el último, el piso, o sea, la planta baja y el primer piso, hay una serie de escalones que son, el piso sería la línea operativa, la planta baja y el primer piso, supónganse la gerencia, para decir, ¿sí? El camino completo. El primer escalón es mucho más alto que los subsiguientes, ¿sí? Esa escalera es una escalera que es distinta a la que nosotros conocemos, y los primeros escalones siempre son más altos que los que vienen después. Con esto que les quiero decir, que el gasto de energía, ¿sí? De los primeros escalones siempre es más grande. ¿Por qué? Una persona que está mucho tiempo en un equipo de trabajo, en la línea operativa, eh, y logra generar empatía, logra generar confianza, tiene capacidades de liderazgo y demás, se lo nota un tipo con autonomía, que, que cuando el supervisor se enferma o se va de vacaciones, naturalmente, ¿sí? Toma ese rol y, digamos, convence a sus compañeros y, che, bueno, vamos a hacer esto así nos sacamos encima este laburo y por ahí pedimos permiso y ahora nos vamos más temprano. Se mueve en esas líneas, ¿sí? Son capacidades que la persona tiene, ¿sí? Ahora, sucede muchas veces que la empresa dice, che, este pibe, bueno, no quisiera que se vaya, como les decía antes, vamos a tratar de retenerlo, bueno, vamos a ponerlo como líder de equipo. Y bueno, el ser humano es humano, ¿no? Entonces, después sucede que, no sé, parte de sus compañeros dice, bueno, ahora ya no venís más a los asados, no vamos a juntar más con vos, no te vamos a invitar a jugar a la pelota, o no sé, no vamos a, los jueves de chicas no vas a venir más con nosotras, no sé, no importa. Te convertiste en un garca, o no sucede eso. Sí, en algunas personas y algunas no. Hay otro que realmente sigue con el grupo, pero ya con otra distancia, ¿no? No, está bien. Una cosa es que exista la distancia necesaria. Yo les decía que una de las características del líder, ¿sí? Una es ser severo. Es inherente. Entonces, sí, va a tener que generar cierta distancia en lo laboral porque es una función que tiene que cumplir y se la están pidiendo. El tema no es tanto que la empresa lo reconozca como líder, sino que su equipo lo reconozca como líder, ¿sí? Y si el equipo no lo reconoce como líder, ¿sí? Aun cuanto antes lo hacía, pero ahora no se lo reconocen más porque es un liderazgo impuesto para ellos, ¿sí? Ahí entra en conflicto esa situación y puede ser peligrosa para esa persona. Y si no se termina de acomodar, de arriba van a decir, no, bueno, la verdad que no, nos equivocamos, listo, fuera. ¿Sí? Pero ¿quién falló ahí? Y fallaron ambas partes, los tres actores fallaron para mí. Fallaron los ex compañeros, ¿sí? Que antes lo reconocían como líder y ahora no. Una actitud que nada, puede tener sus fundamentos, pero ahí hay un punto. Falla la misma persona en no lograr, ¿sí? Enganchar la manera en la cual, bueno, trabajemos todos juntos, ¿sí? Y falla la organización, ¿sí? Porque quema una persona eh, que consideraba, eh, ¿cómo se llama? Consideraba valiosa. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo estábamos viendo en la parte de estructuras organizacionales y en un hospital
al mejor cirujano lo ponen como director del hospital si se gana un buen director o si se pierde un gran cirujano? Bueno, es algo similar, ¿sí? Entonces, es muy complejo eso, porque depende de los tres. Depende de la organización, el apoyo que se le da, ¿sí? Depende de la persona, el saber acomodarse a ese rol, y depende de los que están debajo, de reconocer la autoridad, ¿sí? Y apoyarlo desde abajo, ¿sí? Para que se llegue a los objetivos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. ¿Alguna duda más? No, por el momento. Bien. Bueno, yo entre hoy y mañana les subo entonces ese ejercicio para que lo vayan viendo y lo tienen que resolver y entregarlo. Ahí les va a aparecer en la tarea, como les decía, les había explicado cómo entregar la tarea del examen, bueno, algo similar. Adjuntan lo que hagan y lo envían, ¿sí? Y después Profesor, lo compartimos en clase. Sí. sobre esto del poder y el liderazgo, ¿va a subir algún material? Sí, hoy subí un apunte. Ah, bueno, no lo vi por eso. No, hoy lo subió, profe, porque a mí no me llegó tampoco. A mí tampoco, profe, me llegó nada. ¿No? A mí tampoco, profe. A mí tampoco. No apreté el botón publicar. No me llegó nada. No, quedó ahí en stand-by, no lo subí. No pasa nada. Ah, buenísimo. Gracias. Bien. Perfecto. Bueno. Listo, ¿no? Si no tiene más preguntas, nos vemos en la clase que viene. Vale, profe. Perfecto. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Vamos, profe. Nos vemos.